Hola chicos, bienvenidos a esta clase virtual gratuita en la que vamos a elaborar a Red, personaje de Angry Birds. En los moldes ustedes van a encontrar las piezas que corresponden al lazo y a las pestañas en caso de que lo quieran elaborar en versión femenina. Recuerden que esta clase es una clase especial por el Día del Niño. Para empezar vamos a necesitar dos esferas, una número 5 y una número 6. La número 5 tiene de contorno 16 centímetros. La número 6 19 centímetros. En la número 6, que va a ser la base, el soporte para el esfero que vamos a decorar, vamos a medir de la línea de fábrica en uno de sus lados 1 centímetro en todo el contorno. Cortamos y nos va a quedar así. Esta esfera es un residuo de proyectos anteriores. Como estamos en cuarentena, hay que aprovecharlas ya que está difícil conseguir el material. Así puedo conservar esta intacta para nuevos proyectos. Donde vamos a ubicar la esfera número 6 es un círculo de cartón. Este cartón tiene 10 gramos de grosor, es durito. Si no lo tienen, pueden utilizar un CD reciclado. Este es más pequeño que el CD, pero el tamaño no importa. Igual eso queda a elección de ustedes. En los moldes van a encontrar dos círculos. El más pequeño es de la pieza de cartón y el más grandecito es el que va a ir abajo del cartón. Lo vamos a pegar con silicón caliente. Decidí un foamy color negro porque por lo general la parte de la base tiende a ensuciarse un poco, entonces el color negro lo disimula muy bien. El círculo en foamy negro, si gustan lo cortan, si no agarran un pedazo de foamy, pegan el círculo y ahí pueden cortar. Pueden dejarle incluso aquí más ancho, no más delgado, porque esta parte de aquí, este borde, debe unirse con el otro foamy que va en la parte de arriba. Para la parte superior voy a utilizar este color verde. Lo pegamos de igual manera con silicón caliente. Hacemos presión para que no queden esas bolas de silicón. El borde voy a unirlo con instantáneo. Voy haciendo presión para que el foamy superior se una con el foamy negro, el foamy inferior. ¿Por qué no corté ambos círculos de foamy? Porque el de arriba probablemente por el grosor del cartón sea un poquito más grande que el de abajo. Ahora sí recortamos el exceso. Dejamos la base a un lado por el momento y vamos a trabajar en la esfera número 6.
Voy a quitarle esta línea de fábrica que está muy pronunciada. La vamos a lijar para quitarle esa imperfección. Doy movimientos circulares para que no pierda la forma. Si yo lijo de manera recta, lo que voy a ocasionar es lijar y dejar una parte plana. En la parte de aquí sí lijo de manera recta porque lo que quiero precisamente es que aquí quede plano. Utilizo la tapa para hacer la perforación en el centro de la esfera. En lo personal me gusta que la tapa quede este borde de aquí con el borde de la esfera. Pero en esta ocasión voy a dejar 1 centímetro hacia afuera. Utilizo pegante de icopor para poder termoformar la esfera número 6. Coloco en el contorno de la perforación, porque al momento de termoformar y ya cuando vayamos a colocar la tapa, aquí vamos a perforar también el foamy, y si no colocamos el pegante de icopor en esta área, el foamy va a quedar levantado. Me ayudo con un pedacito de foamy para esparcir bien el pegante. Lo apoyo sobre un frasquito mientras caliento el foamy. En este caso voy a utilizar un foamy tipo toalla. Se recomienda siempre que el pedazo de foamy sea más grande que el objeto que vamos a termoformar. Pero como hay escasez de material, voy a termoformar con este pedacito de foamy tipo toalla y ya vamos a ver cómo nos queda. Caliento el foamy por el lado que no está texturizado. No le doy mucho calor porque como es un foamy pequeño, no quiero que se encoja demasiado. Podía haber utilizado un foamy normal y texturizarlo, pero me gustó este color. Y en este color no tengo foamy normal. Me arriesgo a hacerlo con este pedacito de foamy porque ya tengo en mente cuál es la decoración que le voy a hacer a la base. Bring the funk back. Ustedes antes de termoformar le aplican el pegante de icopor y en la perforación también, para que al momento de introducir la tapa se quede bien fija. Cuando vayamos a colocar la tapa debemos hacerlo con el esfero para que quede en una posición recta. Antes de fijarla completamente voy a recortar esta parte de aquí de la tapa. Ahí ya sé que está en posición y
Voy a dejar secar. Mientras tanto podemos ya fijarla a la base de cartón. Para esto vamos a necesitar silicón caliente. Como ya tiene la base de cartón, podemos ponerlo centrado o un poquito hacia adentro, que la base va a ayudar a que el esfero no se tienda a caer. Mientras seca el silicón, aplico pegante de icopor en el resto de la base de cartón. Vamos a utilizar este musgo sintético que es hecho a base de picadillo de foamy. Lo pueden hacer ustedes mismas si no tienen en casa. Pueden hacer picadillo de foamy en estos tonos. De lo contrario, pueden dejar la esfera y la base de cartón sin colocarle esto. Voy a utilizar estas figuras troqueladas también para decorar. Como están muy grandes, las recorto. Estas sí las voy a pegar con un instantáneo. Bring the funk back. Retiramos el exceso de musgo. Vamos a trabajar con el foamy moldeable para hacer unas pequeñas piedritas. Aquí tengo este tono de foamy moldeable, es un gris oscuro. Si no consiguen, pueden hacer la mezcla de foamy negro y foamy blanco. El éxito para trabajar el foamy moldeable es que ustedes lo saquen de la funda y lo dejen reposar unos 5 minutos. Otra opción es que lo amasen. Ahí va perdiendo esa textura bien pegajosa. Cuando lo vayan a trabajar, la superficie donde van a trabajarlo debe estar bien limpia. Para evitar que se pegue, pueden utilizar aceite para bebé. Como este de aquí. Como es una masa pequeña, lo voy a trabajar sobre este vidrio. Voy a hacer pequeñas bolitas imperfectas, no tan redondas, que parezcan piedritas pequeñas.
Hay cosas que mientras más imperfectas, mejor. Las voy a dejar secar y seguimos trabajando ahora con la esfera número 5. De la línea de fábrica en la número 5 voy a marcar en uno de sus lados 2,5 centímetros. Regularmente nosotros este tipo de marcaciones la vamos a cortar. En este caso no, es solo como guía de corte. Para que la esfera no me quede tan redonda, voy a cortar a partir de la marcación hasta la línea de fábrica, pero no es un corte recto. Lo que voy a hacer es ir quitando un poco esta parte redonda para lijar y que me quede casi en punta. Los cortes siempre son de menos a más, preferible ir cortando poco a poco hasta que nos quede la figura que queremos, hacer un corte profundo y que dañemos la esfera. Lijamos en forma circular para dar el efecto redondeado. Lijo el resto de la esfera para quitar las imperfecciones. Nos va a quedar esta forma. Para termoformar utilizo foamy color rojo. Voy a determinar dónde va a ser la carita. Voy a hacer una marcación aquí, donde probablemente va a ir el pico. Entonces necesito una marcación aquí, que es más o menos hasta donde debe llegar el fondo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Termoformar en una sola pieza, es decir, no hacerlo en la parte de delante y la de atrás y que me quede la línea de unión. Si la puedo evitar, mucho mejor. Si no, pues tocaría hacerlo en dos partes, la de adelante y la de atrás. Entonces voy a aplicar el pegante de icopor en la parte de atrás. Lo voy a apoyar sobre una esponja para que no quede marcada la esfera. Al foamy le voy a dar calor por ambos lados.
Aplico más pegante de icopor. Le doy calor al foamy sin que le llegue a la esfera porque la puede quemar, la puede dañar. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Trato de llevar las arrugas a la marcación que le hice. Si se les complica mucho, ustedes van a termoformar de la forma tradicional en dos partes. Dividen la esfera, marcan la línea y van a termoformar primero la parte de adelante y luego la de atrás. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Así nos queda. La marcación que yo había hecho de donde va a ir el pico y el óvalo que hice más abajo es porque en esa área yo voy a tapar con los ojos, el pico y la pancita blanca. Ya que recorté un poco del exceso, ahora lo voy a hacer con la tijera pequeña y puntiaguda. Por eso es importante aplicar el pegante de icopor para que yo al momento de recortar estas arrugas el foamy no quede abierto. Voy a cortar al ras haciendo un poco de presión. Aquí ya tengo las piezas cortadas. Esta de aquí, que es la parte inferior del pico, no la he cortado aún por ser una pieza muy pequeña. Se me va a dificultar al momento de pintarla.
Entonces primero la pinto y luego la corto. Aquí faltan los ojos. Vamos a marcarlos en el foamy blanco con un palillo de dientes o algo que tenga punta pero que no manche. It's like a family tree. All of you and part of me. And if we should separate, go your own way. I won't wait. Bring the funk back. Vamos a pintar con amarelo ocre, es un color como mostaza, el foamy color beige. Vamos a hacerlo con la técnica del trapito húmedo. Enrollo el trapito en el dedo índice, humedezco y cojo pintura. Retiro el exceso de pintura y difumino dando movimientos circulares. Lo que giro es la pieza de fondo. Lo mismo cuando cortamos, lo que gira es el fondo. It's like a family tree. Para el pico utilizo un foamy amarillo mango. Si no tienen en este tono, usan un amarillo cualquiera. Voy a difuminarlo con color cerámica, que es como un color ladrillo. Bring the funk back. En ocasiones difuminamos las piezas sin difuminar las pinzas. Esas pinzas que luego vamos a unir no se difuminan porque la intención es que no se vean. Al difuminar estas pinzas, cuando vayamos a unir, se van a notar las uniones, esas líneas. Para los ojos podría haber usado un foamy color negro de fondo para hacer el contorno, pero va a quedar demasiado grueso, especialmente porque se trata de un proyecto pequeño. Entonces, en lugar de ponerle fondo, lo que voy a hacer es difuminarlo con color negro. It's like a family tree. All of you and part of me. And if we should separate, go your own way. I won't wait. Bring the funk back. El borde también
lo difumino con color negro. Otra pieza que difumino con color negro es la cresta. Para el interior del pico voy a utilizar un café chocolate y vamos a pintarlo en el pico inferior. Voy a utilizar un pincel liner humedezco un poco el pincel, retiro el exceso de agua, cojo pintura y voy a dejar un borde para que sea la parte del pico. Bring the funk back. Vamos a dejar secar para luego poder pintar la lengua. Mientras se seca esta pintura, en el pico, en la punta, le voy a aplicar pegante de doble contacto. Lo voy a hacer con la ayuda del palillo. Doblo la pieza para que el pegante pueda llegar hasta donde finaliza el corte. A la pieza que va a ser la pancita le vamos a dar un poco de calor y luego le damos forma apoyándola en la esfera. Bring the funk back. El pegante ya secó en esta pieza y vamos a unir la punta. Le voy a dar calor a la pieza de los ojos. Pego con instantáneo. Pegamos igualmente la cresta. Las cejas las voy a pegar
un poquito levantada. Aplico el instantáneo solo en la parte inferior de la ceja. Bring the funk back. Veo dónde va a ir el pico y dejo aproximadamente medio centímetro del ojo a la pancita en ambos lados. Para que la pieza no se me mueva, voy a ir pegando poco a poco. Si se dan cuenta, las arrugas quedaron tapadas con la pieza de la pancita. Vamos a pintar la lengüita del pico con un color rojo roma. Ustedes en casa no precisamente tienen los mismos tonos, pero es una guía para que sepan en la gama de colores que van a usar. Como mi pintura está espesa, humedecí el pincel, pero no retiré el exceso de agua. Hacemos como un corazoncito. Bring the funk back. Necesito que lo que acabamos de pintar se seque para poder armar el pico, ya que primero debemos pegar el inferior y de ahí el superior. Vamos a forrar el esfero. Esta pieza tiene las siguientes medidas: 11,5 por 3 centímetros con 3 milímetros. Antes de aplicarle el pegante de doble contacto y forrar el esfero, vamos a darle el efecto de madera con un pirograbador. Si no tienen el pirograbador, pueden hacer cortes superficiales con un bisturí o estilete y luego le dan calor. Bring the funk back. Y les queda así. Los trazos deben ser imperfectos, irregulares. La forma que ustedes le quieran dar a la madera, esos cortes van a ser, son superficiales para que al momento de dar calor no se abra.
Utilizo la punta más delgada que tengo. Como es un foamy de 2 milímetros, la temperatura del pirograbador no debe ser muy alta. Compruebo la temperatura en otro fondo. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Esta pieza es la que va a forrar un poco la tapa. Entonces lo vamos a hacer de forma horizontal, vamos a trabajar. Bring the funk back. En lo personal voy a utilizar un color castaño translúcido, el translúcido demora en secar. Por esa razón, primero voy a borrar el esfero y luego lo voy a difuminar. Necesito pegante de doble contacto. Como las ramitas de aquí estaban muy largas, lo que hice fue cortarle un poco y esas mismas piecitas volverlas a pegar. Para saber a qué altura voy a empezar a forrar, debo introducir el esfero y empezar a forrar a partir de la tapa. Me ayudo con el bisturí para marcar desde donde voy a forrar. Se recomienda utilizar este tipo de esferos porque cuando se acaba la tinta, ustedes sacan la mina y la pueden reemplazar. Si ustedes van a trabajar con un lápiz, no van a fijar el forro al lápiz. Bring the funk back. Como es un esfero y la mina se puede cambiar, sí lo voy a fijar. Para este tipo de proyectos se recomienda trabajar con esferos, no con lápiz, porque al lápiz hay que sacarle punta y se va haciendo cada vez más chico. El lápiz es para decorarlo con proyectos que solo sean en la parte superior y que se puedan poner y sacar. Esta decoración es permanente, por lo tanto se recomienda que sea con un esfero. Esta pieza está hecha en corte recto. Se ha dicho en muchas ocasiones que para hacer la técnica de borde a borde, sí o sí debe ser corte biselado. Yo aquí les demuestro que no, que eso ya es cuestión de criterio y de lo que vayan a realizar. Esto es un corte recto y sin embargo se puede realizar la técnica borde a borde. Esta pieza está muy alta, es la que va a forrar la tapa. La voy a recortar. Ustedes en sus moldes ya tienen la pieza con la medida exacta.
Mide 4,5 por... Está pasadito de los 2 centímetros. Lo vamos a dejar en 2 centímetros. Cuatro y medio por 2 centímetros. La medida del forro del esfero siempre va a ser la misma, porque a esta altura va a llegar la tapa. En este caso la diferencia es que la tapa la dejé un poco por fuera. Si hubiera introducido toda la tapa, este filo de aquí toparía con el foamy verde. La intención de dejarlo afuera es porque quiero colocar aquí otras ramitas y unas piedritas. Por eso eran las otras piedritas más pequeñas. Podría haber introducido toda la tapa y pegar igualmente las piedritas, pero las ramas no tendrían en qué apoyarse y estorbarían al momento de sacar el esfero. Por eso dejé un poco de la tapa afuera. Para pintar el forro del esfero voy a utilizar castaño y color caramelo, ambos en translúcido. Humedezco el trapito, cojo un poquito de pintura y retiro el exceso. El tono más oscuro lo voy a aplicar donde hice el pirograbado. El translúcido caramelo lo aplico en las partes donde no está pirograbado y así le damos un poco de luz. En la pieza que va a forrar la tapa hice exactamente lo mismo. Nos falta hacer el mismo procedimiento con la parte de arriba de la resortera. Dejamos secar estas piezas. Esta es la parte que va a ir arriba de la resortera. Vamos a necesitar alambre. Esta pieza mide 16 por 8,5. El alambre lo voy a fijar con instantáneo. El alambre va a medir 1 centímetro menos, para que al momento de doblarlo, de darle la forma curva, no me salgan las puntas por los extremos. Trato de darle la forma al foamy enrollándolo. He visto que hay personas que primero enrollan el foamy, lo pegan y luego introducen el alambre. A mí se me dificulta porque por lo general cuando el foamy está enrollado, el espacio para introducir el alambre es tan pequeño que puede irse el alambre por un lado y se puede perforar. Entonces prefiero hacerlo así. Si ustedes se adaptan a la otra forma, no hay problema, si al final va a ser el mismo resultado. Espero a que seque bien el instantáneo.
y voy a recortar el pico inferior. Con respecto a lo que es el corte biselado, aquí hay un corte recto. Lo hago con un foamy de 4 milímetros que se distingue mejor la diferencia. Esto es un corte recto. Con la tijera totalmente recta. Voy a hacer otro corte recto. Yo aquí con este corte recto yo puedo hacer un pegado de borde a borde. Me quedaría de esta forma la uña. ¿Sí ven? A pesar de ser un corte recto, se puede hacer la técnica de borde a borde. De hecho, este corte y esta técnica de esta manera me permite a mí tener más espacio de relleno en esta área de aquí. Si yo hago un corte biselado, que es con la tijera en posición horizontal acostada, a muchas se les dificulta y lo que pueden hacer es ayudarse poniendo también el foamy en posición horizontal. Este es un corte biselado en diagonal. Lo hacen en esta posición con la tijera acostada y el foamy también, o ambos en posición vertical, y me va a dar el mismo resultado. Técnica de borde a borde. Esta técnica de corte biselado me reduce el espacio de relleno. Supongamos que son dos piezas y que ambas tienen el mismo corte y se van a unir. Aquí me queda en punta y acá abajo también me va a quedar en punta. Mientras que si fuera recto va a quedar completamente redonda la pieza y va a tener más capacidad de relleno. El corte biselado siempre es a consideración de cada una y del proyecto que va a realizar. Ejemplo, si yo voy a hacer unas piernas, necesito que tengan el corte biselado porque se van a unir a la esfera que es parte del cuerpo. Yo necesito sí o sí que el corte sea biselado para que ésta se pegue así. No sé si alcanzan a notar. Ahí. Debería pegarse. Si yo le hago un corte recto, por más que quiera pegarlo, se va a notar este borde. Si yo lo pego así y de ahí baja la pierna, va a quedar rotado. Entonces, en ciertas ocasiones sí se debe aplicar el corte biselado y en otras no es tan importante. Otra cosa es al momento de cortar. Las piezas deben tener un corte limpio. ¿Qué es un corte limpio? Cuando estas no tienen estos comiditos de aquí. Yo abro la tijera y antes de llegar a la punta suelto. No tiene imperfecciones. Y esto sucede con el foamy de 4 milímetros o con el de 2 o con el de 3. Es inevitable que nos quede
una mínima imperfección. No sé si la logran ver aquí. Ahí parece que se ve. Ya. Cuando tenemos esto, lo que hacemos es, ya terminamos de cortar y luego colocamos el borde sobre la plancha, no tan caliente, y ahí se va a disimular bastante estas pequeñas imperfecciones, porque son pequeñas. Cuando no tenemos una buena técnica para cortar, por lo general vamos haciendo esto. Y se hacen varios comiditos aquí. Eso no da un buen acabado a un trabajo. La forma correcta es abrir la tijera antes de llegar a la punta, soltar. En el caso de las partes redondas, lo que gira es la pieza de fondo, no la tijera. Aquí, de todo el corte, solo tengo un comidito. A ese comidito yo le voy a dar calor y se va a disimular. Terminamos de enrollar la pieza con alambre. Colocamos instantáneo. Sostenemos hasta que termine de secar. Bring the funk back. En lo posible me gustan que las uniones no se vean, no se noten. En este caso voy a forrar esta pieza para que este borde de aquí no se vea. Si ustedes no la quieren forrar, eso es decisión de ustedes. Si no la van a forrar, les aconsejo que el instantáneo lo coloquen por dentro sin llegar al borde, para que se fijen. Esta parte les va a quedar levantada. Ustedes van a poner pegante de icopor con un palillito, le sellan y van a evitar que les quede estas imperfecciones del pegante instantáneo. Yo decidí hacerlo de esta manera porque lo voy a forrar. Para sacar la pieza del forro necesito saber cuánto mide este rollito. 4 centímetros con 3 milímetros. Ya tengo aquí lo que va a ser el forro. Si no lo forran, el pirograbado va a ser directo a este rollito. Aquí voy a pirograbar y voy a hacer el mismo efecto que le hice al forro del esfero. Esta pieza del forro, del rollito de la resortera, va a ser aproximadamente medio centímetro a cada lado más grande que el rollito. Ya que la tengo pirograbada, aplico pegante de doble contacto en los bordes laterales más largos. Si se fijan, los trazos son irregulares, no son líneas rectas. Es como en el caso del foamy moldeable cuando hicimos las piedritas. Mientras más imperfectos, mejor. Al pico inferior nos falta darle color en el borde. Recuerden que lo hicimos con color cerámica. Aprovecho y en este borde de aquí también le difumino. Voy a dejar la unión hacia abajo. Coloco instantáneo. Recuerden dejar la distancia de medio centímetro en los extremos. Un detalle que estaba olvidando. Ustedes van a medir el ancho que les va a quedar el rollo.
A pesar de que tienen la misma medida que yo les di, al momento de enrollar puede que no sea la misma medida que les quede. Entonces ustedes van a medir el ancho del rollo. En este caso midió 4 centímetros con 3 milímetros. Entonces ustedes cuando vayan a sacar el molde del forro le van a aumentar medio centímetro para que no les quede tan ajustado. Bring the funk back. Igual cuando ya lo vayan a... Igual antes de ponerle el pegante de doble contacto, ustedes van a ponerlo sobre el rollito, intentar cerrar y ver si esa es la medida exacta. O si de pronto les toque cortar un poquito. Ya estando así, esta unión se la puede pintar y no se va a notar mucho. Entonces yo puedo dejarla hacia abajo, pero al momento de darle forma aquí va a quedar hacia los costados la unión. O dejarla hacia atrás y al girar igual va a quedar visible la unión, pero ya no es tanto como la del propio rollo original. Voy a necesitar el pirograbador para darle el efecto en los extremos. Voy a necesitar una punta más larga y lo que voy a hacer es quemar. Por eso era importante dejar el medio centímetro. Aunque si lo quemamos con el borde del rollito no pasa nada. Bring the funk back. Quemamos esta parte de aquí para que se pierda esa forma de rollo. Lo vamos a pintar exactamente igual como hicimos con el forro del esfero. Para el forro del esfero van a hacer exactamente lo mismo. De pronto ustedes van a forrar un esfero distinto al que yo usé. Entonces van a medir el contorno del esfero y le van a aumentar medio centímetro. Ya tenemos aquí el rollito pintado. Vamos a doblarlo, a darle forma. Yo voy a dejar la unión hacia abajo. Dejo la unión del forro hacia atrás, aplico instantáneo y lo centro con la parte de arriba de la resortera. Voy a dejar secar y voy a pegar el forrito de la tapa. Como yo no centré la esfera, voy a buscarle la posición. La parte más ancha de la base queda hacia adelante. Nuevamente la unión del forro la dejo hacia atrás. Puedo empezar a pegar las piedritas. Bring the funk back. Como me sobraron ramitas, las voy a pegar también, pero más pequeñitas.
Si no tienen las figuras troqueladas, lo que podemos hacer es lo siguiente. Un pedazo de foamy van a cortar de esta manera. Lo difuminan en ambos lados, enrollan, pegan y le dan calor. Y lo que hacen es doblarle las puntitas. Le doblarán unas más, otras menos, pero esta es la idea. Entonces tendrán la hierbita para pegar. Vamos a pegar las más grandecitas en la parte de abajo. Bring the funk back. Chiquitas en la parte de arriba. Esta tira mide 1 centímetro por, si no me equivoco, son 16 centímetros. 18 centímetros. 1 centímetro por 18 centímetros. Lo que hice fue hacerle un triángulo aquí, corto un triángulo. Esta pieza no la voy a difuminar. Eso es decisión de ustedes si la quieren difuminar o no, dependiendo del color que vayan a utilizar. Como es un café oscuro, no la quiero difuminar. Esta pieza mide 1,5 centímetros por 5. Le he hecho un corte recto a los lados, dejando un espacio en el borde superior e inferior de ambos cortes. Y esta pieza es la que va a ir con la tira de la resortera. El corte lo hice con el bisturí, pueden hacerlo con el estilete, con la tijera, pero con mucho cuidado. Bring the funk back. La dejo exactamente a la mitad y la tengo lista. Le voy a colocar una gotita de instantánea aquí. Recuerden dejarlo así en esta posición curva. Tengo 4 tiras. Lo que voy a hacer es enrollarlas aquí, hacer de cuenta que es así la tira. O puedo dejarle una simplemente y colocar la tira así abierta. Vamos viendo cómo nos queda. Es porque creo que la mayoría ya sabe que a medida que vamos creando el proyecto, vamos grabando. No hay otro proyecto igual a este. Voy estirando un poco la tira. Entonces ustedes siempre tienen que ver todo el video antes de empezar a elaborar su proyecto, porque durante el proceso pueden haber algunas modificaciones. Bring the funk back.
Coloco un poquito de instantáneo en ese extremo para pasar la tira y que no se note dónde empieza la tira. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Cuando voy a finalizar el pegado, le hago un corte en esta posición. La tijera y el foamy así. Ahí tiene un corte recto. Al momento de yo poner en esta posición, se hace un corte biselar. Ahí puedo ponerle el instantáneo, hacer presión y tratar de que en lo posible no se note donde finaliza la tira. Esta tira de aquí la vamos a pegar así. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Tenemos lista la resortera. Vamos a terminar Bring the funk back. al pajarito. Voy a necesitar darle calor a estas piezas, especialmente a la más pequeña. Ustedes deciden si dejan la parte de la resortera así o un poquito inclinada hacia abajo. Le podemos dar calor para que quede hacia abajo, o si pegamos a red aquí o acá. Yo lo pienso dejar aquí. A esto le voy a dar un poquito de calor, eso sí, con la pistola. It's like a family tree,
Los extremos le hago para arriba. En el centro, cuidando que no se vaya a abrir donde está el pegante de doble contacto, le doy un poco de calor y doblo hacia abajo. Me queda de esta forma. Bring the funk back. Con el bisturí y con mucho cuidado voy a cortar un poquito aquí, en forma triangular para que entre el pico. Doblo y pongo una gotita de instantáneo aquí. Y lo coloco inclinado. Doblo con un palillo, coloco el instantáneo en esta área de aquí. Y hago que ingrese justo debajo de los ojos. It's like a family tree. Part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Termino de fijar el pico inferior. Vamos a pegar de una vez la cola. Determino en qué posición va a ir el pajarito y calculo más o menos 1 centímetro para pegar la colita. Con pincel angular y pintura negra voy a difuminar el contorno de los ojos. Humedezco el pincel, retiro el exceso de agua. De la punta más larga del pincel voy a coger pintura, voy a hacer la técnica de frotar. En esta área de aquí voy a darle el efecto como de mejilla. Bring the funk back.
Bring the funk back. Red tiene unos como circulitos rojos a los costados, pero como el foamy es rojo, voy a hacer el color negro. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way. Pintamos los ojos y eso sería lo último de la clase. Necesito un boleador o pintapuntos. Utilizo un rojo fuerte para los ojos, que es el iris. Bring the funk back. Cojo pintura y retiro el exceso. Al coger poca pintura me queda como un difuminado. It's like a family tree. Que ambos ojos queden lo más parejos posible. Con pincel liner y pintura negra voy a hacerle la división de los ojos. Bring the funk back. Con pintura negra mismo voy a diluirla un poquito en agua para que no quede tan oscura. Y voy a darle una sombra en el color rojo. Del lado derecho más grueso que el lado izquierdo.
Un boleador, 30 puntos. En el centro voy a pintar de negro. Con pintura negra le vamos a hacer las luces. Con el pintapuntos más pequeñito. Entre capa y capa debemos dejar secar la pintura. Dejamos secar la pintura completamente. Ya para pegar a red sobre la resortera. Pueden pegarlo así como les había mencionado antes. Para que se quede en esta posición pueden unir dos tiras de estas y en medio ponerle un alambre bien delgado. Podemos pegar así también. O directo en la resortera. Así damos por terminada esta clase, esperando que les haya gustado y que elaboren muchos retos. Bring the funk back. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.